Así que gracias a Débora y también a Lucy, que ella hace el aguante ahí también, ¿cierto? Exactamente. Bueno, después vamos a seguir presentándonos y ahora vamos a escuchar, vamos a abrir nuestras Biblias y el pastor nos va a dirigir en una hermosa meditación. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, familia, buen día nuevamente. Es una alegría y un privilegio poder acompañarlos en esta mañana. La verdad que estuve orando y pensando mucho en qué poder compartir con ustedes en esta ocasión, en este encuentro tan importante para nuestras iglesias y tan importante, bueno, para lo que se viene, no solamente en enero, febrero con el tema de las colonias, sino para todo lo que tenemos el año próximo, que hay desafíos muy lindos. Y mientras pensaba en qué compartir con ustedes, se me venían a la mente algunos recuerdos de cuando yo era pequeño también. Yo tuve la bendición de prácticamente nacer, criarme en la iglesia adventista, y tengo recuerdos de cuando yo participaba en mis clases. Obviamente no tengo recuerdos de la clase de cuna, pero sí recuerdo algunas clases de primarios, de infantes, más de intermediario, y tal vez hoy en día, si vos me preguntás qué es lo que yo me acuerdo, tal vez no te pueda decir las lecciones, las enseñanzas bíblicas, pero sí lo que me quedó en mi mente es la actitud de las maestras, las ganas que les ponían ellas, la manera en cómo ellas nos hacían cantar. Muy bien lo que dijiste hoy hace un ratito, de que a los niños les quedan eso, ¿no? Las enseñanzas a través de los cantos. Yo me acuerdo cuando era chico, una de las canciones que cantábamos, que creo que hasta hoy en día todavía se sigue haciendo, es cabeza, hombros, rodillas y pies. Se sigue haciendo todavía, ¿verdad? Bueno, yo lo trato de hacer con mi hijita. Cuando lo hago hoy en día, la columna me queda 3 metros, así que no lo puedo hacer tan seguido, pero es algo que de niños lo hacíamos. También me acuerdo que cantábamos canciones que tenían verdades bíblicas y que nos ayudaban a que podamos guardarlas y ponerlas en práctica, ¿no? Así que realmente es una bendición. Me acuerdo incluso hasta el nombre de alguna de mis maestras. Una de ellas se llamaba Inés. Hace muy poquito tuve la oportunidad de cruzármela en unas iglesias allá en Buenos Aires, y la verdad que fue una alegría encontrarme con una persona que de chiquito tuvo un trabajo tan importante para hacer en mi vida. Realmente fue una bendición volver a ver a esas personas. Y creo que son maneras en las que las maestras o maestros pueden impactar en las vidas de los niños. Ustedes son personas que impactan en la vida de los niños. Y los niños tal vez no se van a acordar las doctrinas bíblicas, pero sí se van a acordar del amor que ustedes le pudieron transmitir a sus niños. Ese amor que ellos van a percibir de Dios lo van a hacer a través de ustedes. Ustedes saben la realidad de nuestra iglesia, que muchas veces llegan niños solitos del barrio, que vienen caminando, que no los trae el papá, no los trae un tío, vienen solos, y muchas veces el único abrazo, la única palabra de fortaleza, de motivación que pueden recibir son palabras que van a venir de ustedes. Por eso creo que es importante que nosotros podamos ser conscientes del impacto que podemos tener en la vida de los niños, ¿sí? Y quiero compartir con vos una historia que aparece en el primer libro de Samuel, el capítulo número 3. Voy a hacer un poquito más para acá. Primero de Samuel, capítulo número 3, versículos 1 en adelante. Vamos a leer ahí. Dice así: el joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días las palabras del Señor escaseaban y no había visión con frecuencia. Qué interesante lo que pasaba en el pueblo de Israel. Dice que Dios no se manifestaba con frecuencia, que no había palabra de Dios en el pueblo donde debía escucharse la palabra de Dios. Esto nos habla un poco de cómo estaba la condición espiritual del pueblo, ¿sí? Si bien el pueblo era el pueblo elegido de Dios,
El pueblo había elegido ponerse en una situación en donde no estaban dispuestos a recibir, a escuchar, a obedecer la palabra de Dios. Y era todo un desafío para los líderes religiosos en aquel momento. Y creo, familia, que esto de alguna manera también nos hace ver la situación o el contexto que cada uno de nosotros debemos desarrollar en nuestro ministerio. Estamos en un mundo donde escasea la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde la palabra de Dios se escucha poco. En los hogares, en el lugar donde nosotros nos movemos, hay escasez de la palabra de Dios. Y ese es un desafío, porque nosotros cuando tratamos de llevar a los niños a Dios, vemos que hay una competitividad tan grande con otras cosas que el mundo utiliza para llamar la atención de los niños, que realmente es un desafío abrirle la palabra de Dios a ellos y compartirle esas verdades. Creo que uno con ayuda tiene que ser muy creativo al momento de compartir la palabra de Dios con los niños. Nos pasa a mí con mi esposa, con Débora, que al momento de hacer la escuelita, el repaso de la lección o hacer el cultito con Lucía, no lo podemos hacer 2, 3 días seguidos de la misma manera. Porque ¿qué pasa con ella? Se cansa, se aburre, entonces hay que buscar otras maneras, tenemos que incluso a veces dramatizar. Hemos llegado con Débora a disfrazarnos para que Lucía quiera hacer el cultito, porque ella, a pesar de que tiene 3 años, cuando decimos, Lucía, vamos a hacer cultito, poniéndole toda la gana, no, YouTube, me dice. Entonces ahí uno se da cuenta qué fuerza que tiene las cosas que el mundo le ofrece a los niños, que muchas veces hacen que tengan otras elecciones, ¿no? Y realmente es un desafío, y para ustedes, maestras, para los maestros, directores, directoras, es todo un desafío. Dice después el versículo 2 que un día, cuando los ojos de Elí empezaban a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento. ¿Quién era Elí? Elí era la persona más importante, más influyente del pueblo de Israel. En ese tiempo no había reyes todavía, y Elí no solamente que era un sacerdote, el sumo sacerdote que estaba sobre todos los demás, sino que era juez también. Entonces, el líder principal del pueblo de Dios era Elí. Y Elí estaba en una edad avanzada, donde sus ojos no podían ver, y creo que eso también habla un poco de lo que estaba sucediendo espiritualmente en la vida de Elí. No solamente él no podía ver físicamente, sino que estaba perdiendo la visión espiritual. Y eso empezaba a traer problemas, Elí. Dice después allí que aparece, en el versículo 3, dice, estaba Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y yo les quiero preguntar, el arca de Dios, ¿qué es lo que representa? Para el pueblo de Israel, el arca, ¿qué era lo que representaba? La presencia de Dios, ¿no? Y ustedes conocen la historia de Samuel, no se las voy a decir porque ya es una historia conocida, pero Samuel, desde el momento que dejó de ser amamantado por su mamá, por Ana, él empezó a vivir literalmente en el templo, bajo la tutela de Elí. Y dice la Biblia que él vivía en el templo, y además de eso estaba cerca del arca de Dios. O sea, él estaba literalmente en la presencia de Dios. Desde muy pequeño tuvo esa experiencia de estar en la presencia de Dios. Y sin duda Elí fue una persona importante en la vida de él, porque Elí seguramente lo adopta como un hijo suyo. Varias veces ustedes van a ver que Elí le dice hijo. Y Elí fue la persona que lo empezó a formar a Samuel desde pequeño. Y Samuel fue impactado por la vida de Elí. El libro Patriarcas y Profetas, cuando uno lee el capítulo de Samuel, encuentra allí que Samuel desde muy pequeñito, él ya empezaba a llevar adelante responsabilidades dentro del templo, ¿sí? Él ya desde muy pequeño empezó a utilizar el efod, cosa que eso lo hacía un sacerdote después de los 25 años. Entonces él mucho antes ya empezaba a vestirse de lino fino, con el efod, empezar a administrar allí.
Y realmente la vida de Samuel fue una vida, un niño que fue impactado por Elí. Ahora les quiero hablar un poquito sobre la otra cara de la moneda de Elí, que también la conocen ustedes. Ustedes saben cuál era la realidad también de Elí. Tenía 2 hijos. ¿Se acuerdan los nombres de los hijos de Elí? Fines y Ofni, sacerdotes que estaban administrando allí en el templo. La Biblia dice que ellos traían mujeres, tenían relaciones sexuales con las mujeres, engañaban, robaban. ¿Y qué hacía Elí? Elí muchas veces miraba para otro lado. Elena de White dice que Elí no quería situaciones incómodas en su casa. Dice que muchas veces él prefería hacer como que no pasaba nada para no tener esas conversaciones incómodas con sus hijos y llamarles la atención. Pero llegó un momento donde Dios ya no toleró más esta situación. Y tristemente, Elí, Ofni y Fines pierden la vida, son muertos. Y eso podía haberse evitado tranquilamente si Elí hubiera asumido su rol como papá. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros pensamos que Elí era el mayor líder, era el sacerdote del pueblo, pero no era el sacerdote de su hogar. Y hay una cuestión ahí que a mí siempre me llama mucho la atención, que yo le digo el síndrome de Elí, que es cuando nosotros tratamos a las personas de afuera de una manera que no lo hacemos dentro de nuestra familia. ¿Conocen a alguna persona así? Que a la que se lleva re bien con las personas afuera, que es un buen vecino, que es un buen compañero de trabajo, pero que en la casa hace pasar mal a todos. Y ese es un problema que muchas veces nosotros podemos tener, el síndrome de Elí. Que podemos mostrarnos de la mejor manera y ser la mejor persona afuera, pero en nuestro hogar no serlo, con las personas que más deberíamos serlos. Y esto, hermanos, pasa en la iglesia también. Pasa con los ancianos, pasa con los líderes, pasa con los pastores. Le damos a los de afuera lo que nosotros no le damos a nuestro hogar. Era lo que le estaba pasando a Elí con sus hijos. Le estaba dando a Samuel algo importante que él no lo había hecho con sus hijos. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque hay un peligro que yo creo que es la realidad de muchos de los que estamos acá. Como directora, como director, como maestro, maestra, podemos nosotros preparar un montón de cosas para los niños, para motivarlos, para que la palabra de Dios sea más clara, para que ellos puedan aplicar. Pasamos horas armando, pegando, pensando qué hacer. Pero a la hora de hacer el culto con nuestros niños, improvisamos. No hacemos lo que hacemos con los niños de la iglesia. El síndrome de Elí. Qué tremendo esto que nos pasa. Y digo que nos pase porque me incluyo. Nos pasa. Es un problema que nosotros hemos que resolverlo y pedirle mucha ayuda a Dios para que nosotros podamos empezar a trabajar desde nuestro hogar, desde nuestra casa, cuidando primeramente a esa personita que Dios te dio, que es tu hijo, tu nieto, tu sobrino, esa persona que está con vos cerca. No descuides la vida espiritual de ese niño o de esa niña. Vos también sos una persona que tiene un impacto para ese niño o para esa niña. La historia termina de esta manera. Dice al final, allí del capítulo 3, que el Señor siguió apareciendo en Silo porque allí se manifestaba a Samuel mediante su palabra. Ahora ya no había momentos donde no estaba la palabra de Dios, donde la palabra escaseaba, sino que ahora sí había palabra de Dios. Porque había una persona
en este caso era Samuel, que estaba dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios tuvo un impacto en la vida de él, sino que eso también tuvo un impacto en el pueblo de Israel. Porque a partir de ahí, a partir de donde Samuel comienza su ministerio, eso termina siendo una bendición para el pueblo de Israel. Pasan algunos años más y en una familia hay un niño donde pasa desapercibido. Un niño donde los padres no lo tienen en cuenta, el papá no lo tiene en cuenta porque es el más chico. A veces lo llamaban para almorzar con el resto de los hermanos. Era ese niño que constantemente estaba excluido. El niño que lo trataban como el que tenía menos importancia. Y un día a la casa de este niño llega Samuel, ya una persona grande, y pregunta por este niño. Y es traído delante de Samuel. Y Dios le dice a Samuel, este va a ser el ungido, este es David. Y dice la palabra de Dios que Samuel lo unge. Ahora yo te pregunto, ¿habrá sido impactado también David en su vida? ¿Habrá sido Samuel una persona que haya impactado la vida de David? Seguramente que sí. David llegó a ser una persona con muchos logros, también tuvo sus caídas, pero Samuel fue una persona de impacto en la vida de David. Hay muchos niños que necesitan de tu ministerio. Hay muchos niños que necesitan que vos seas una persona que impacte sus vidas. Pero eso se va a hacer en la medida que nosotros también podamos ponerlos en las manos del Señor. Por eso yo quiero animarte en esta mañana a que podamos lograr esto con la ayuda del Señor, que podamos permitir que el Señor impacte primeramente mi vida, a través de una relación personal, continua con Él. Y eso nos va a ayudar a que también nosotros podamos tener esa clase de influencia en los demás. No solamente con los niños de la iglesia, sino también con los nuestros, ¿sí? Con nuestra familia, con las personas que nos rodean. ¿Te gustaría que Dios también pueda hacer ese impacto en tu vida? Que Dios te pueda utilizar también de esa manera, con tu familia en primer lugar, y luego con los niños también que Dios puso en tus manos a través de este llamado que Dios te hace. Yo quisiera orar en esta mañana, ¿sí? Para que Dios nos acompañe y para que podamos realmente ser esos instrumentos que Dios desea que seamos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por este momento. Gracias porque podemos estar participando de este encuentro, de esta capacitación. Y queremos, Padre, orar principalmente para que podamos ser maestros, maestras, directores, directoras, que logren un impacto, Señor, en las vidas de los niños. Niños que muchas veces, como dijimos antes, vienen solo a la iglesia, tal vez en la casa no reciben ese apoyo espiritual, y en el único lugar donde pueden escuchar tu palabra es en la iglesia, Señor. Por eso quiero orar de manera muy especial por cada una de las maestras, directoras que están aquí, Señor. Que tú las bendigas, que tú las fortalezcas, las guíes, que tú, Señor, puedas también obrar en sus vidas para que este síndrome, Señor, que muchas veces nos amenaza, no sea parte de nuestro ministerio. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú nos acompañes, que tú nos dirijas. Y gracias porque podemos contar contigo en todo momento, Señor. Por eso oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, Pastor Martín, por esta hermosa reflexión.